Bueno, muy buenos días a todas, a todos, ¿cómo están? Estamos en el segundo día de este cuarto encuentro de grupos de investigación en juventud, no tanto de jóvenes que investigan jóvenes como lo extrañaremos, ¿no? Pero sí de quienes estudiamos todavía juventud en este aferrafter de la vida. Y pues con muchísimo gusto vamos a tener esta última mesa con el bloque 4, nombrado Juventud y Cultura Digital, ¿no? Entonces, vamos a tener 15 minutos, cada quien con sus participaciones. Cuando les falten 5, les voy a poner la bandera amarilla y cuando sea tiempo, bandera roja. Esta va a ser la favorita. Exactamente, 30 segundos antes, así rojo. Exacto. Bueno, entonces también les pediría que antes de su presentación tengan una breve presentación de ustedes mismos para que les conozcamos un poco más y entonces les doy la palabra. Empezaremos con Eric Cruz Mendoza, Jacqueline Ibarrola Romero y Gema Mateo Pacheco con su presentación Juventudes, Educación Superior y Cultura Digital, un estado del arte en México. Adelante. Sí, con el Sí. Ok, sí, solo van a hacer un ajuste en la presentación porque estaba la presentación que sigue, me parece. Bueno, podemos aprovechar justo para presentarnos. Mi nombre es Jacqueline Ibarrola. Actualmente soy estudiante del cuarto semestre del doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Y bueno, en realidad este tema para mí es súper importante porque justo como docente también en una escuela normal, en donde también me desempeño desde hace 15 años, esto ha sido una constante, ¿no? Hablar de las habilidades digitales y de cómo las juventudes también han transitado por un montón de procesos en este sentido, que bueno, vamos a hablar más adelante. Y buen día igual. Mi nombre es Eric y yo soy doctor de investigación en ciencias sociales por la Flaxo y profesor de asignatura por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ya he venido trabajando algún tiempo con el seminario de Juventud y Cultura Digital, particularmente en la línea de educación y ya que ya veo ahora, si quieres ya podemos empezar. Si puedes dar a la siguiente. Nuestro trabajo es un estado del arte inicialmente de los últimos 24 años, es decir, del 2000 al 2024. Hay un ajuste en el periodo debido a las fuentes que consultamos. Inicialmente planteamos, como fue sugerido, este periodo de un poco más de casi 2 décadas y media. Sin embargo, en el inicio encontramos unas discusiones ya robustas acerca de los primeros 10 años, que son importantes, por supuesto, pero que en ese sentido nos guió la información a hacer este recorte hacia la segunda década de este siglo y hasta llegar al 2024, que son esos 14 años. Nuestra pregunta de investigación tiene que ver con cuáles han sido las transformaciones, particularmente en la educación superior, vinculadas con las prácticas estudiantiles que están atravesadas por las tecnologías digitales, cualquiera de estas, ya sea computadoras, teléfonos, MOOC, educación a distancia, y por último, o más recientemente, IA o LMM. Entonces nos propusimos hacer un análisis primero bibliométrico y posteriormente hacer una revisión sistemática de la literatura ya puntual a partir de una base de información que construimos. Les platico brevemente. Revisamos 3 bases de datos, las hegemónicas, por supuesto, Scopus, Web of Science y OpenAlex. En los años recientes, esta última ha cobrado de relevancia, particularmente en Latinoamérica o en países de producción científica periféricos, porque ha incluido otros idiomas, además de los principales como el inglés y el francés, el chino o el japonés, también el español, y porque ha hecho una minería con repositorios institucionales universitarios a niveles subnacionales en la región latinoamericana.
Entonces, digamos que hay mucha literatura en español y de nuestra región en comparación con las otras dos bases que son Scopus y WOS. Así que le das a la siguiente, Enrique, por favor. Les voy a platicar un poco de la estrategia de búsqueda y sistematización. Después de hacer este comparativo entre las bases, decidimos quedarnos únicamente con la de OpenAlex. Nosotros utilizamos la clave de estudiantes, educación superior y tecnologías digitales y el filtro de idiomas español, inglés para, como les dije, los años del 2010 a 2024 y discutimos principalmente, o bueno, nos interesa el formato de artículos. Esa primera extracción que fue a través de una API con R, nos derivó en 2021 artículos, pero luego de hacer una revisión un poco más detallada, pues vimos que, por supuesto, mucha de la literatura, y es algo que los estudios bibliométricos con lo que han batallado los últimos años, pues no hace referencia a los metadatos que están en la plataforma. Entonces, aplicamos un primer filtro de selección, creamos 3 grupos de palabras relacionados con lo que a nosotros nos interesa, es decir, el primer grupo vinculado a las tecnologías digitales, el segundo a la educación superior y el tercero al contexto. Y revisamos ese filtro, lo aplicamos a los títulos y a los resúmenes de esos artículos para seleccionar aquellos en los que aparecieran por lo menos una palabra de esos 3 grupos una vez. Y eso ya nos redujo la base a 783 artículos, lo cual también nos pareció un poco alejado de la realidad. Entonces hicimos una segunda selección para poder definir realmente cuáles son los textos que sí están discutiendo tecnologías y educación superior en el contexto mexicano. Y bueno, para ello, esa muestra la dividimos entre 3, fue de 261 textos, somos 3 personas las que trabajamos en este proyecto. Entonces cada quien hizo una revisión de esos 261 textos, sistematizando 5 aspectos: la pregunta, el objetivo, el marco teórico, la metodología y los resultados. Y a partir de eso definimos cuáles sí eran viables y cuáles no. Redigimos la muestra un tanto, poco menos de la mitad, que son 251 textos, y a partir de eso sí ya fue una muestra que nos parecía más realista, con la cual podíamos trabajar, y en la etapa final, en la lectura ya puntual de los textos, hicimos una guía de 17 preguntas divididas en 3 rubros para poder identificar los aspectos que se estaban solicitando para este proyecto aún más grande, ¿no? Y cabe destacar que utilizamos normalmente R y una IA que se conoce como Notebook LM para poder extraer información. Y bueno, son 255, quedan 243, un poco tiene que ver con que había archivos que ya no estaban en las bases, que eran lo mínimo o que no servían y que habían pasado un filtro previo, pero ahí nos dimos cuenta. Nuestra matriz de preguntas, de esas 17 preguntas que nos interesa de esos textos para discutir, las dividimos en 3 bloques: teorías y conceptos, métodos y técnicas, e instituciones, recursos y financiamientos, y pues tienen casi un equilibrio entre el número de preguntas, y lo que nos interesa saber principalmente pues es qué teorías y conceptos se discuten en esos artículos, pero vinculados con la educación superior y con las tecnologías digitales, qué métodos y técnicas se están utilizando y por supuesto qué instituciones públicas o privadas están participando en esto y si hay financiamientos o no y de qué tipo. Y bueno, o sea, les voy a hablar un poquito en general de los resultados. Hay una división de estos artículos, la mayoría están en español, pero pues tampoco es tanto, 143 versus 100 en inglés. Las áreas que predominan pues son las humanidades, las ciencias políticas, la psicología y otras. Y bueno, hay fuentes, ahí pudimos identificar más. Ahorita Jacqueline les va a platicar sobre ya los resultados métricos y también sobre la discusión con las preguntas que logramos hacer a partir de la revisión ya puntual de cada uno de los artículos. Okay. Esta es una gráfica de la frecuencia de publicación. Por supuesto que a partir de estos resultados nosotros fuimos estableciendo como criterio de discusión 3 momentos en este periodo de análisis.
antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, lo cual pues es sumamente claro cómo hay una producción que se incrementa en los años del 2010, desde el 2018 hasta el 2023 y poco a poco va disminuyendo. Si quieres darle la siguiente, Enrique, por favor. Bueno, aquí las fuentes con más publicaciones para identificar cuáles son las revistas en donde se están publicando más según la base de datos que nosotros construimos. Hay algunas mexicanas, por supuesto, la mayoría, pero pues hay otras en donde también se están publicando de la región, pero que toman casos de estudio en México con investigadoras e investigadores mexicanos y que por ende forman parte de nuestra muestra. Si quieres la siguiente, Enrique. Y algunos indicadores que fuimos sacando a partir de las métricas que tenemos de los datos que pudimos extraer con OpenAlex, como por ejemplo las áreas más frecuentes en donde se encuentran, que eso no quiere decir que sean realmente, ya cuando hicimos el análisis sistemático, pues, por ejemplo, hay muchas que están clasificadas en arte, pero pues realmente no se discuten temas de arte, por alguna razón hay un metadato que está ahí y que las arroja. Entonces, como que nos interesaba eso, sacar las métricas reales de la base y después nosotros en las preguntas identificar qué disciplinas son las que están predominando. Y ahora sí les dejo ya. Gracias. Vamos rápido, gracias. Bueno, como decía Eric, nosotros hicimos una organización de la información a partir de 3 momentos. Uno que identificamos como antes o inicios de la pandemia, pensando que los estudios están reconocidos desde 2010. Otro momento durante la pandemia y posterior a la pandemia. Entonces son esos 3 momentos los que ahorita les voy a tratar de explicar de manera muy concreta. En cuanto a la orientación de los estudios, veíamos que al principio, pues los estudios analizaban mucho el tema de las competencias digitales, de cómo se evalúan herramientas innovadoras para ese momento, ¿no? Que, bueno, algunas de ellas son como los MOOCs, que son estos cursos masivos online, el aula invertida, ¿no? El Flip Learning, enfocándose específicamente en la motivación y el aprendizaje. Respecto a la mediación cultural y la desigualdad, también fue uno de los elementos que se empezaban a identificar, y más adelante ya con más claridad llamándose brecha digital, ¿no? Respecto al impacto de la pandemia como tal, a principios de la pandemia se hablaba de una transición forzosa, porque finalmente se reconoce cómo es que ninguna de las instituciones de educación superior, la mayoría no contaba con pues la estructura, las herramientas o incluso las propias habilidades de los profesores. En cuanto a las teorías y conceptos que pueden reconocerse como predominantes, son algunos marcos descriptivos, psicológicos, también desde la sociología, por ejemplo, se empiezan a utilizar este tipo de nociones conceptuales como nativos digitales que acuñó en su momento Prensky, y también podemos reconocer otros aportes teóricos como Bandura y entre otros, ¿no? Sociólogos como Bourdieu también. Respecto a la juventud y desigualdad, ya se empieza a identificar como un concepto, como algo que se encuentra en vinculación continua, y que el rol del estudiante va evidenciando la adaptación a los emergentes remotos. Y finalmente se reconocen también algunos estudios que hablan de la tecnología. Hablar de es más bien aquellos modelos o plataformas para que el usuario los vaya trabajando a su ritmo, ¿no? Entonces ya también un modelo un tanto más autónomo, un tanto aprendizaje. Respecto a las metodologías, hay un predominio cuantitativo, eso sí es importante nombrarlo. 70% de los estudios se vinculan en este tipo de tratamiento de información, de datos. Y respecto al diseño de algunas investigaciones que sí son experimentales o bien pretest, post-test, estudios de casos, se van reconociendo algunas. Y en cuanto a la inclusión en análisis de herramientas, el uso de minería de datos, un poco por eso les vemos que también hay una mirada más estadística de los estudios. Hay muestras grandes, pero no son representativas, dado que son muestreo por conveniencia. Respecto a los recursos de financiamiento, se reconoce que la mayoría de las instituciones de educación pública
el IPN, la Universidad Veracruzana. Los financiamientos provienen de igual manera en el caso de lo público, de CONACYT, PAPIMES, entre otros. También hay algunos privados, menos, son algunas empresas o incluso instituciones financieras. Comisión Europea también encontrábamos algunos. Hay redes de colaboración internacional también que se reconocen, por ejemplo, algunas como cuerpos académicos de diferentes universidades públicas, la UAM, o la UNACH, la Chihuahua. Algunas colaboraciones también internacionales con España, con Estados Unidos, Colombia y Costa Rica son como de las más frecuentes. Respecto al enfoque disciplinar, encontramos el 90% de los estudios en ciencias sociales con énfasis en educación y tecnología. Aquí me gustaría señalar un poco lo que ya había dicho, brevemente lo que había señalado hace un rato Eric, respecto a que aparecen otras áreas, filosofía, arte, medicina. Sin embargo, estudios que hablan sobre cómo se llevó a cabo durante la pandemia la formación de estas licenciaturas. No están hablando de la disciplina como tal, sino de todas las disciplinas que estuvieron alrededor de su formación durante la pandemia. Algunos de estos conceptos que estamos señalando en la siguiente diapositiva reconocen el periodo como de mayor aislamiento. Y aquí ya no voy a repetir algunas cosas que se reconocen nuevamente, solo voy a señalar, por ejemplo, que en el tercer punto sobre las orientaciones de los estudios ya hablan de los síntomas psicoemocionales. Estos estudios señalan la relación entre bienestar emocional y uso de tecnologías. Se reconocen también situaciones de salud mental, tales como ansiedad, depresión, insomnio. Aparece aquí un concepto que es el tecnoestrés, y esto debido al impacto psicológico y social, únicamente lo señalan por el aislamiento, ¿no? Respecto a las teorías de concepto, ya se puede hablar de una manera más concreta se reconoce como de acceso, usos y competencias digitales, y ya también se empieza a identificar una marginación estructural. Entonces, bueno, ya vamos cerrando. Lo último que quisiera reconocer en este último punto del 3 es durante la pandemia. Por favor. No. Bueno, no importa, solo es algo muy rápido. Por ejemplo, áreas como medicina tenían, áreas de la salud, tenían laboratorios, incluso simulaciones para poder desarrollar prácticas que son muy importantes en este tipo de ambientes, ¿no? De disciplinas. Bien, respecto, vamos a ir ya a la última, prácticamente una de las reflexiones finales. Muchas gracias. Y ya para ir cerrando, solamente quisiéramos decir que reconocer que sí hay un avance sólido respecto a esta investigación desde una mirada educativa sobre el diagnóstico de las digitales y cómo estas se fueron de una manera robusteciendo estas habilidades, unas más pues por condiciones no había otras, sin embargo, robusteciendo las habilidades de estudiantes, universitarios, habría que reconocer ahora que sí hay una educación mucho más profunda respecto a todo lo que hay comunicación en la formación, pero también en los aspectos de salud mental. Y finalmente también un asunto importante son las colaboraciones internacionales y el interdisciplinario que se tiene también como reconocido ya después de la pandemia y que consideramos que eso pues es evidente que hay un impacto en la pandemia positivo en este sentido, ¿no? O sea, hay colaboraciones ya en muchos ámbitos de ciencias, de artes, diferentes espacios, pero también instituciones tanto públicas como privadas, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Perdón por ser un poco dictadora con el tiempo, pero de por sí empezamos un poco tarde, ¿no?
Entonces, sí, ahora voy a hacer. Le vamos a dar la palabra a Enrique Pérez Recendis con el tema de los likes a la multitud, un estado del arte sobre juventudes y tecnopolítica. ¿Tienes micro por allá, Henry? No, no tengo. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Soy Enrique Pérez, miembro del Seminario de Investigación en Juventud, y justamente lo que voy a presentar ahora son los resultados, digamos, de la revisión que hice en torno al tema particular de participación política de los jóvenes en el marco, digamos, de las tecnologías digitales, y a lo cual yo llamo tecnopolítica, ¿no? O más bien recupero el concepto de tecnopolítica. Hay una discusión pendiente justamente acerca de si lo seguimos llamando tecnopolítica, si no lo llamamos tecnopolítica, ¿no? En fin, pero es una discusión que vendrá más adelante. Bueno, valga decir que el tema de la participación, que el tema de los agenciamientos, de las acciones políticas de las y los jóvenes, es uno de los temas, digamos, considerados clásicos entre los estudios de juventud, junto con educación, con trabajo. Me parece que son de los temas más recurrentes en torno a los estudios de juventud, ¿no? Y en ese sentido, vaya, el tema es relevante no solo porque es un tema el cual merece oportunidad, sino también justamente porque en la revisión salió que hay un incremento importante de los análisis de este tipo, ¿no? Particularmente a raíz del movimiento Yo Soy 132 aquí en México y de las movilizaciones estudiantiles en Chile a partir de 2011. Hay un boom justamente de los estudios que vinculan la participación política mediada por tecnologías digitales. Entonces, esta presentación, nada más les cuento rapidísimo el contexto y la metodología de la revisión. Justamente se hizo una revisión en la plataforma de inteligencia artificial, que es la de UsageRabbit, justamente con ciertas palabras claves que incluían jóvenes, participación política, tecnologías de la información y la comunicación, tecnopolítica, ¿no? Y aparecieron algo así como 200, 300 documentos, los cuales pues es imposible revisarlos por lo menos de primera mano. Entonces, en este corte que estoy presentando, son alrededor de 50, 52, 53 textos revisados que incluyen tesis de grado y de posgrado, hasta artículos de revistas, capítulos de libros, etcétera, ¿no? Y también justamente creo que es un tema que habrá que discutir, que también ya salía no me acuerdo si fue la primera o la segunda mesa de ayer, o nuevas modalidades de difusión de las investigaciones que tienen que ver no solamente con formatos audiovisuales, sino también como la incursión de ciertos investigadores, de ciertos papers adaptados a formatos digitales, particularmente videos justamente de Instagram y de TikTok, ¿no? En este momento yo no los he considerado, pero es justamente una modalidad cada vez más recurrente entre algunos investigadores y que de hecho se alinea justamente con una de las directrices o de las cosas importantes que quiere hacer la CECITI, ¿no? Que es darle justamente muchísimo mayor peso a la difusión del conocimiento. Entonces, yo solo lo pongo aquí como un elemento de discusión, si valdrá la pena o no justamente explorar en algunos otros formatos, ¿no? También porque en esta revisión aparecieron muchísimos pósters académicos, ¿no? Que también es otro formato recurrente, pero que en este momento no estoy considerando para el análisis, porque creo que lleva otro tipo de metodología, otro tipo de categorías para poder analizar estos nuevos formatos. Bueno, ese es justamente el contexto de la revisión. ¿Y qué fue lo que encontré, básicamente, ¿no? Centré, o una de las estrategias de búsqueda y de análisis tuvo que ver con la clasificación
identificación en ciertos, no movimientos, sino movilizaciones sociales particulares en México y en América Latina. Un paso previo a la revisión fue justamente pensar el asunto de la temporalidad, igual que con lo que nos acaban de presentar, y ya que la temporalidad fue un problema, porque originalmente se había pensado cubrir los años de 2000 a 2025. Y si bien hay algunos elementos como antes de 2011, de 2010, entre 2000 y 2010, hay algunos textos que abordan esta relación. La verdad es que son muy poquitos y tienen que ver más justo con el desarrollo de radios comunitarias, el desarrollo de radios estudiantiles, el desarrollo de blogs muy básicos en un primer momento, ¿no? Pero bueno, la gran explosión de artículos al respecto viene de 2011, 2012 para acá, que quizás podremos preguntarnos justamente, ¿no? Si siempre la tecnología, entendida como artefactos, dispositivos, siempre ha acompañado justamente a los tipos de movilizaciones, ¿no? El flyer, ¿cómo se llama? El panfleto, lo que te dan, es una forma justamente de utilización del servicio de la técnica a la movilización política, ¿no? Sin embargo, por las características de lo que estaba buscando, por las características del trabajo que se enmarca justamente con lo que estamos haciendo en todo el grupo, es que decidí centrarme justamente en las tecnologías digitales, ¿no? Que son particularmente Internet, plataformas sociodigitales. Entonces, estas fueron justamente algunas de las movilizaciones que surgieron en esta búsqueda, ¿no? Por supuesto, hay más de carácter muchísimo más local, por ejemplo, lo que pasó en San Luis hace un par de años, que tenía que ver con una serie de manifestaciones por el alza del transporte público, pero fueron movilizaciones muy locales, ¿no? En esta parte pongo las que trascendieron el ámbito de lo local y lo nacional, muchas de ellas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los más representativos? Bueno, pues evidentemente el movimiento Yo Soy 132, aquí en México, las movilizaciones aquí en la Ciudad de México también en el año 2013, después me salto, Ayotzinapa, lo cual supone justamente una movilización importante porque a diferencia de las otras no es esporádica, ¿no? Sino que las movilizaciones por Ayotzinapa han trascendido en el tiempo, ¿no? El mes pasado fueron 11 años y se mantienen no solamente en las calles, sino también justamente pues en las plataformas sociodigitales y las diversas modalidades o las diversas dinámicas que tuvo el movimiento Me Too y también la serie de movilizaciones digitales en torno a los feminicidios y la violencia de género, que a partir de 2011 empiezan como a surgir con más fuerza y que se mantienen, igual que en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Que constantemente están en la agenda pública y también en la agenda digital. Y en el marco de la revisión internacional, bueno, lo que comentaba al inicio es el movimiento estudiantil chileno a partir de 2011, las diferentes versiones que hay de Ni Una Menos, ¿no? Particularmente hay una producción importante de textos en Argentina y Colombia que abordan el tema de Ni Una Menos, ¿no? Son de los que más encontré, y el movimiento Ven pra Rua o Pase Libre, Brasil, que fueron en dos sentidos. Una, por el alza al transporte en Brasil, y particularmente esta de Ben Prerroa, que fueron las movilizaciones de los jóvenes en el marco de la construcción de los estadios del Mundial de 2014, ¿no? Entonces, esas son algunas de las tendencias en términos de movilizaciones que podemos encontrar. Y ahora sí, ¿qué fue lo que se encontró básicamente en esta revisión? Es una revisión, digamos, híbrida, entre artesanal y entre técnica, ¿no? Porque combino justamente la herramienta de Netbook y la combino también con la lectura de los textos, ¿no? Entonces va más o menos identificando cosas, la plataforma de las cuales yo retomo, en las cuales si me interesa, profundizo al respecto. Y me centré en tres aspectos: la visión que hay de lo juvenil, la metodología y las tendencias generales en términos de lo que dicen las investigaciones, más o menos centrándome en las conclusiones que hacen. Lo primero es en torno a lo juvenil, pues se dice en la mayoría de estos textos que, bueno, que los jóvenes son agentes estratégicos con diversos capitales sociales, diversos capitales culturales,
jóvenes politizados, jóvenes, como dice, sujetos sociales políticos y dinámicos, etcétera, ¿no? Sin embargo, fuera de eso, no hay, como creo en la mayoría de las revisiones, una conceptualización acerca de lo juvenil, ¿no? Si a esto le quitamos el apellido joven, puede ser aplicable para cualquier sector social, ¿no? No hay una conceptualización de lo juvenil en términos de el agenciamiento, incluso en la mayoría de los textos tampoco hay una definición muy clara de lo que se entiende por política, ¿no? Se asume, se entiende. Y cuando uno lee el texto, a partir de los eh, de los autores, de las que manejan las diferentes investigaciones, uno se da cuenta más o menos o intuye cómo se entiende la política en ciertos trabajos, ¿no? Sobre todo porque muchos de ellos, o la gran mayoría, están ligados a autores, por ejemplo, como Rancière, como Manuel Castells, etcétera, ¿no? Que no dan una definición de política, pero se entiende que esta tecnopolítica opera fuera del margen institucional del entramado partidista, es decir, una política más o menos independiente, ¿no? Bueno, eso es con relación a lo juvenil. Aquí está algo interesante que me llamaba la atención, que tiene que ver con los acercamientos metodológicos, que básicamente son tres. En primer lugar, y es el enfoque que prima en las investigaciones, es el acercamiento cualitativo, que tiene que ver con una combinación entre etnografía presencial y etnografía digital, análisis de discurso justamente de las movilizaciones, de lo que se encuentra en Twitter, perdón, X, Facebook, Instagram y recientemente TikTok, es decir, cómo se construyen los discursos, cómo se construyen las narrativas y las identidades en estos espacios y fuera de estos espacios. Eso es lo que más predomina, ¿no? Acercamientos etnográficos, profundizaciones a través de entrevistas, grupos de estudio, análisis in situ, etcétera. El otro gran enfoque justamente es un enfoque cuantitativo, aunque es menor, también es importante y responde un poco a lo que ya nos hablaban más o menos Eric y Jacqueline, en torno a que se recurre justamente al scrapping, que se recurre a la minería de datos para no solo mostrar cuáles son las plataformas más utilizadas en determinados momentos, cuáles son los hashtags o la frecuencia de hashtags más utilizados en ciertas movilizaciones y que justamente recurren a, a softwares como Gephi particularmente para mostrar esas redes de colaboración, ¿no? Y en último lugar, los menos, aunque no menos importantes, son los acercamientos mixtos o los acercamientos triangulares, en donde se parte justamente de una base cuantitativa, como el mapeo de redes, para posteriormente profundizar justamente en cómo se construyen las identidades, cómo se significan los procesos de movilización o cómo se constituyen, cuáles elementos constituyen las subjetividades políticas de los jóvenes que participan justamente en estas movilizaciones. La revisión, aparte de localizar estas tendencias, también es posible identificar algunas tendencias, tensiones, conflictos, dificultades que tienen estas investigaciones. La primera, y es básicamente en la que todos coinciden, es la temporalidad de los datos, ¿no? Con el cierre de APIs, con el desarrollo de nuevas plataformas, es muy complicado si uno no tiene los recursos técnicos y los recursos financieros, es decir, que salvo Gephi y algunos otros softwares, puede ser muy caro, ¿no? Entonces, aparte de esto, bueno, pues la velocidad de datos, por ejemplo, en Twitter es así, ¿no? Entonces es muy difícil estar capturándolos, trayéndolos, ¿no? Ese es uno. El otro tiene que ver con la ética, ¿no? Y este es un asunto muy importante. En varios artículos encontré justamente que se planteaba en un discurso así, era ético, justamente, por ejemplo, analizar en un grupo de Facebook, en una conversación, en un lío en Twitter, justamente exportar esos datos o no. Hay dos posiciones al respecto. Quien dice que sí, justamente porque las plataformas son públicas, y quien dice que no, ¿no? Que si bien están en una conversación pública, uno como investigador no puede mostrar un tweet, un post, un comentario sin tener previamente el consentimiento. Y esto dificulta, porque muchas veces también es imposible contactar a las personas que están participando, ¿no? Totalmente imposible. Y la última, un tema que ya había discutido anteriormente, tiene
que ver con la representatividad de las muestras, sobre todo para los enfoques cuantitativos. Es imposible tener una muestra representativa del número de tweets, por ejemplo, que utilizan el hashtag Ayotzinapa, ¿no? ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, hay construcciones de investigaciones con muestras ad hoc, hay construcciones de corpus de análisis emulando otras investigaciones, ¿no? Por supuesto tienen sus pros y sus contras, pero en lo que básicamente todos coinciden es que es imposible tener una muestra representativa de datos que se están produciendo en tiempo real y se están reproduciendo en distintos contextos. Gracias. Ya nada más para terminar, perdón. Las conclusiones. En primer lugar, se da cuenta en estos trabajos que la tecnología, Internet, plataformas digitales no solo son herramientas para la convocatoria política, sino son espacios de disputa política y simbólica, ¿no? Eso es importante porque implica dejar de ver a la tecnología solamente como la herramienta y empezar a verla como un entramado, como parte de un entramado sociocultural, ¿no? Con esto, creo yo, las investigaciones se alejan un poco de esta distinción acerca de los impactos de la tecnología, las irrupciones de la tecnología, ¿no? Creo que en el marco de considerar esta relación en términos de un ecosistema en donde los actores influyen constantemente, tiene mayor provecho. Bueno, respecto a lo juvenil, decía, no hay una conceptualización al respecto, simplemente se da por descontado, y aquí es más evidente que en otros campos, creo yo, porque aparte se tiende a asumir que los jóvenes, por el hecho de ser jóvenes, le saben al Twitter, le saben al Instagram, ¿no? Entonces hay un doble sesgo en ese sentido, ¿no? Y finalmente, bueno, los estudios con mayor predominancia son los de corte cualitativo, aunque cada vez, creo yo, afortunadamente, se están haciendo estudios con estas metodologías mixtas, con esta triangulación metodológica, justamente para garantizar mayor profundidad en los trabajos, ¿no? Entonces, es básicamente lo que encontré en esta revisión, que es alrededor, les decía, 52, 53 textos hasta el momento, ¿no? Aquí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Ya, no voy a pasar sí, me lo quedo. Muchas gracias, Enrique. Súper interesante lo que nos cuentas sobre la tecnopolítica y las juventudes. Bueno, al final voy a decir cosas respecto a estas mesas. Le vamos a dar la palabra a Alma Cecilia Galindo y Cristian Fernández con el tema Juventudes, Activismo Digital y la creación de comunidades en línea. Adelante, chicas. Hola, muchas gracias. Buenos días a todas, a todos, a todos. No sé si Alma está conectada, ¿no se conectó? No, bueno, afortunadamente mandó un videíto ahí pequeño, lo vamos a poner para que también esté su participación. Rápidamente, bueno, yo soy profesor investigador en la Universidad Autónoma de Baja California, en el punto más al norte de nuestra república, y Alma es profesora investigadora en la Universidad de Colima, ¿no? Los dos con formación en el área de comunicación y los estudios culturales en diferentes posgrados, pero tenemos esas mismas trayectorias, y un poco lo que traemos aquí es estos avances sobre la línea que nos tocó, muy aparejada a lo que ya presentó Enrique, particularmente el tema de activismo digital y creación de comunidades en línea, y entre paréntesis, por un tema que vamos a abordar. Voy a tratar de ceñirme al tiempo siguiendo el guión, porque si no, pues me voy de largo, ¿no? Sí, la siguiente. Lo que les mostramos básicamente es ya un ejercicio depurado de esta primera búsqueda, que al igual que los compañeros que me precedieron, estábamos pensando en un proyecto que abarcara del 2000 al 2025, sin embargo, en la misma búsqueda, que incluía además artículos científicos, libros, tesis, decidimos tomar la decisión de acotarlo a un periodo mucho más corto, del 2012 al 2025, ahorita platicamos el por qué, y lo que presentamos particularmente es lo que se enfoca en artículos científicos de acceso libre en bases de datos. Digamos, el énfasis está en producción latinoamericana, iberoamericana, hispanoamericana, ¿no? Con esta idea de retomar las discusiones dentro de nuestros contextos y no estar discutiendo a partir de autores pues que ni siquiera están en nuestras latitudes, ¿no? Por un lado. Lo otro es que hicimos como una especie de metabúsqueda, es decir, dijimos, ok,
usamos todas las herramientas que más o menos sabemos usar o que nos han presentado, como Enrique con ResearchRabbit, o lo hacemos como lo haría aquel joven que quiere iniciar en un proceso de investigación sobre estos temas. Y dijimos, no, vamos a hacerlo simulando lo que haría nuestro estudiante de licenciatura o de posgrado. Es decir, ¿a qué se va a ir? Se va a ir a Google Académico, se va a ir a ResearchGate y se va a ir a academia.edu, ¿no? O sea, son como además de las bases de datos que tenga acceso en su biblioteca o en su universidad. Esas son como la manera en que los jóvenes o los que están iniciando un proceso de investigación se acercan a estos temas. Entonces decidimos replicar esa búsqueda y así es como llegamos a este corpus de 40 y tantos artículos científicos, ¿no? De acceso gratuito, eso es importante, ¿no? Muy bien. Pues, ¿qué entendemos por activismo digital, no? Construimos una definición no a partir de la búsqueda o de lo que encontramos en esta búsqueda, sino a partir de otros referentes, ¿no? Estamos entendiendo el activismo digital como una forma de participación ciudadana que se lleva a cabo en entornos tecnológicos con el objetivo de promover ciertas causas sociales, políticas, ambientales, entre otras, y que se relaciona estrechamente con la creación de comunidad, ¿no? O sea, el sentido de comunidad que permite a ciertos individuos, pues, colaborar, generar impacto colectivo apoyado en tecnologías. Esa es como nuestra definición. Entonces, de alguna manera, estamos viendo o asumimos que el activismo digital y la creación de comunidades son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Que van de la mano. Un poco, pues, sería una especie de premisa o de hipótesis para ver si en los trabajos empíricos, que esa es otra de las características que tienen estos artículos, fueran resultados de investigaciones, pudiéramos encontrar esa cualidad, ¿no? La propuesta metodológica, como ya les comenté o les adelanté, pues utilizamos estas plataformas, estas herramientas, y también, porque es parte de lo que venimos desarrollando, tratamos de generar una crítica respecto al algoritmo, ¿no? De eso un poco hablará ahorita Alma. Si quieres, vamos a la que sigue. Vamos rápido, así. Como les comentaba, tomamos como punto de partida los trabajos publicados entre el 2012 y 2025, que tiene que ver con uno de los hallazgos. Encontramos ciertas coyunturas. ¿Cuál es la coyuntura? 2011 pasa el movimiento del 15M o será se genera el movimiento y se empieza a discutir sobre el movimiento y se genera producción académica el siguiente año, que es el 2012, ¿no? Y este es como un punto de inflexión importante, ¿no? Además de los que ya mencionó, no voy a repetir, pero ya los dijo Enrique, todos estos movimientos que más o menos coinciden temporalmente, incluyendo el Yo Soy 132, ¿no? ¿Cuáles fueron nuestras categorías de búsqueda? Bueno, hay muchos dispositivos enunciativos para diferenciar ese activismo que se hace dentro de plataformas sociodigitales o con apoyo de herramientas digitales. Entre esos están el ciberactivismo, el hacktivismo, el activismo digital, el activismo en línea. Prácticamente todos esos los usamos para búsqueda, excepto tecnopolítica para no pisarnos los callos. Pero todos esos términos estaban ahí en la búsqueda y acuñamos esta idea de la bola de nieve algorítmica, donde a partir de esta primera búsqueda dejábamos que los propios softwares o plataformas, llámese ResearchGate o Academia, nos sugiriera material similar o lecturas similares, ¿no? Y eso, bueno, generó algo interesante. Adelante. Algunos temas puntuales, ¿no? Más de carácter descriptivo. Por ejemplo, notamos sí un crecimiento sostenido de publicaciones desde el 2012, desde el 2011 en particular, pero particularmente el 2012, o sea, haciendo referencia al movimiento del 2011, con un aumento claro en el 2020-2024 que tiene que ver también con el periodo de la pandemia, ¿sí? Ahí hay ciertas coincidencias y ya los trazamos en una línea del tiempo. Podemos ubicar el auge de ciertos movimientos feministas digitales, el Me Too, y también es consistente con el crecimiento en el uso de ciertas plataformas, ¿no? Y también el decremento de ciertas plataformas. O sea, hay un momento en que Facebook se convierte en la de mayor uso y ahora pues Instagram y TikTok están, digamos, peleando, si no es que ya lo superaron. El interés académico sobre activismo digital y comunidades en línea se consolida en la última década, eso es evidente, a partir del 2018, ¿no? Se generan muchos procesos reflexivos que tienen que ver con estos movimientos que ya nos platicaba Enrique.
México y España se convierten en los dos polos principales de producción de este tema, ¿no? Curiosamente, hay trabajos latinoamericanos, pero desde universidades iberoamericanas y desde otras universidades. O sea, se habla sobre Argentina, se habla sobre Chile, pero no hay como producción dentro de las propias universidades, que fue también un elemento que estuvimos revisando. ¿Dónde están adscritos estos investigadores, ¿no? Que curiosamente no todos son latinoamericanos, pero están adscritos a universidades latinoamericanas. Predominan las metodologías cualitativas, con una tendencia reciente a incorporar el Big Data y el análisis digital de redes sociales, un poco en coincidencia a eso, y los estudios que refieren a comunidades están muy vinculadas a las plataformas. O sea, hay como una especie de dificultad para separar, ¿no?, el concepto de comunidad del concepto de plataforma, que es una de las críticas que haremos más adelante. La que sigue, solo así como se generó una 9 palabras con algunas de las palabras claves de estos 40 y tantos artículos, y vemos, como les decía, diferentes términos, dispositivos enunciativos para hablar de lo mismo o alrededor de lo mismo, y que también son, si los trazamos en una línea del tiempo, pues reflejan también estas tendencias en la literatura, ¿no? Cuando se hablaba de ciberactivismo, que todavía se sigue hablando, pero que luego hay como esta idea de romper con el ciberespacio, por lo tanto, quitamos el prefijo de ciberactivismo, ¿no? Lo que sigue, aquí nos va a platicar un poco, si está por ahí el videito, nos va a platicar un poco Alma de algunos de los hallazgos. Le voy a acercar el tarjetón a Alma. A ver, déjame, porque no lo... A ver, espérenme, porque también lo... Ya sé. Espérenme, porque ya le... Sí, es que... Ahí se ve, ¿no? Wow. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cristian, presentamos este trabajo y algunos de los hallazgos que yo voy a mencionar para tener una participación dentro de este encuentro tienen que ver con las tres categorías de juventud, algoritmos y activismo digital. Sobre la primera, podemos hablar que cuando encontramos o buscamos de manera explícita la categoría de juventud, se hizo un poco confusa en el sentido de que aparece como una categoría invisible o asumida, podríamos decir. No hay una referencia muy clara hacia la discusión de la categoría de jóvenes, de juventudes, sino que más bien es como una condición, una instauración que asume la juventud como parte del fenómeno. Y esto quiere decir que hablamos de los jóvenes en general como usuarios de Internet. Sí hay un grupo importante que se ha mencionado y que sí destaca en los estudios y tiene que ver con los jóvenes como estudiantes. Pero nuevamente estamos hablando de una condición o inclusive de algo que pudiéramos funcionar como... Entonces, solo los jóvenes que tienen acceso a la educación superior o la educación media, cuando sabemos que puede haber otro tipo de perfiles. La segunda categoría es la categoría que tiene que ver con los algoritmos. Y aquí encontramos, bueno, son estudios como mucho más cercanos al 2020 y que hablan como de esta omnipresencia algorítmica y que se maneja como con miedo o inclusive se asocia a la vigilancia algorítmica. Entonces también se habla como una cosa ahí media secreta de la que se sabe pero no se tiene claridad. Y sobre los sesgos, a mí me gustaría como mencionar algo muy importante en la búsqueda de Cristian y la mía, y es que los sesgos están presentes. Nosotros utilizamos las mismas palabras, activismo, juventudes, activismo en línea, activismo digital, como palabras claves para buscar en estos buscadores de Research Rabbit, de Google, en los que hicimos nuestra búsqueda. Y fue muy curioso porque a mí me empezaron a aparecer estudios que tenían que ver con mujeres, feminismos, activismos feministas, maternidades, y a Cristian le aparecían como, obviamente, con otra línea similar, pero estudios políticos, jóvenes estudiantes. Entonces nos dimos cuenta que el algoritmo, aunque usábamos lo mismo, nos presentaba cosas bien distintas. Y bueno,
Y ya de ahí es el centro de la búsqueda, ¿no? No encontramos lo mismo, por lo tanto, nuestra búsqueda arrojó cosas distintas que pudimos analizar. Y creo que eso es importante, y ya ustedes van a quedar a discutir, que es importante retomarlo, ¿no? Estamos viendo que si el algoritmo hace esta búsqueda, lo que está encontrando tendrá que ver también con quiénes somos los que estamos haciendo esta búsqueda. Y finalmente, la categoría de activismo digital, que bueno, hay una tendencia de ponerle el apellido al activismo o a las movilizaciones o los actos de resistencia o a las prácticas en general de los movimientos sociales. Y esto, nuevamente, nada más instaurarlo en Internet. Entonces, ponerle ese apellido implica que si es activismo digital, está en Internet, ¿no? O se hace desde Internet. Y se les nombra como de otras formas, que fue parte también de la búsqueda y de la disertación que hicimos, como clickactivismo, activismo online, activismo en línea, prácticas de activismo, y además se asocia como con elementos muy prácticos de la vida digital, por ejemplo, el uso de hashtag, el uso de memes, el uso de elementos propios de la vida en Internet, por decirlo de alguna manera, sin discutirlo. Entonces, este tipo de apellidos lo que hacen es como darle una divulgación o un espacio a los movimientos sociales que ya existen. En concreto, me gustaría hablar, pues ya les platicaba yo que encontré cosas relacionadas con el feminismo o con los feminismos, pero desde el feminismo lo digital está analizado como un elemento más, es decir, la lucha feminista está fuera de Internet y nada más se analiza al margen ciertas prácticas, por ejemplo, prácticas estéticas o prácticas que tienen que ver con el feminismo desde esta plataforma, ¿no? Desde la plataformización. Y bueno, sobre las temáticas, el activismo abordado desde la situación de lo digital y la agencia, les hablará ahora mi compañero. Gracias. ¡Au! Sí, salió John Hammond aquí a darnos. Muy bien, pues gracias a Alma. Ya nos queda poco tiempo, pero solamente algunos apuntes, ¿no? La crítica está en ese sentido de, como decía Alma, de ponerle el apellido digital al activismo, ¿no? Hacer evidente algo que a lo mejor en su momento sí era importante hacerlo, pero como la intención de hacer visible algo que ya ha adquirido un carácter de ubicuidad, o sea, ya lo digital pues es parte de la vida cotidiana. Obviamente hay que asumir que hay brechas digitales, ¿no? Que hay una serie de condiciones materiales. Sin embargo, en la parte de los imaginarios, en la parte de los discursos, de las narrativas, ya lo digital está totalmente integrado en nuestra vida cotidiana y más con los jóvenes, ¿no? Entonces, esta idea también la idea de las comunidades, ¿no? Hay una, como comentaban en una diapositiva anterior, existe esta intención de entender la creación de comunidades como parte de este proceso de agenciamiento de los jóvenes. Sin embargo, también ahí hay una discusión pendiente, una reflexión pendiente, en el cual pues pareciera que un grupo es menos comunidad por estar en línea o que tiene un mayor sentido de colectividad o de comunidad por estar en espacios no digitales o por trasladarse de esa digitalidad a otros espacios físicos, ¿no? Cuando también vemos que no necesariamente, por lo menos en el contexto actual, pues no aplica eso, no, es una cuestión que se tendría que reflexionar con mayor profundidad. Bueno, a final de cuentas, terminamos con una pregunta que creo que es interesante y que tiene que ver con si hay una necesidad de seguir hablando de activismo digital, ¿no? Es decir, el activismo, y esto es más evidente en los últimos trabajos después de la pandemia a la actualidad, podemos entender el activismo sin el uso de herramientas digitales, podemos entender el activismo sin tener un pie en ciertas plataformas. Parece que no, o sea, es parte ya de esta serie de herramientas que tiene, un poco esa es la reflexión, hacer lo que se puede con lo que se tiene, es decir, la agencia presenta estas herramientas, a partir de la agencia uno con estas herramientas puede hacer cosas, ¿no? Eso por un lado. Entonces, esa sería la primera pregunta. Y la segunda es un poco también en el sentido de ser un poco más crítico sobre estas herramientas, ¿no? O sea, no hay que olvidar que estas herramientas están en un contexto de capitalismo digital, de vigilancia algorítmica, donde el interés no es la participación, donde el interés no es que los jóvenes tengan herramientas para ser activos e involucrarse cívicamente
o generar participación ciudadana, sino están pensadas desde la lógica del extractivismo de datos y desde la lógica de poder generar plusvalía a partir de pues las conexiones, entre comillas, que se generan en esos entornos, ¿no? Entonces, esos son como los dos puntos de fuga para seguir discutiendo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas preguntas, me emocioné. Bueno, vámonos recio para que no se nos venga el tiempo encima. Juventudes en la encrucijada de trabajo digital, una propuesta investigativa en el contexto latinoamericano, con José Cerón y Triana Carrillo. Hola, adelante. Buenos días a todas y a todos y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, mi nombre es José Cerón, soy postdoctorante en el Colegio de México, he sido profesor en la UAM Azcapotzalco y también soy comité asesor y editorial del Instituto Mexicano de la Juventud y tengo un gato, ¿no? Básicamente, cosas relevantes que decir. Bueno, mi compañera Triana se va a presentar a continuación cuando sea su intervención. Solamente queremos comentar rápidamente que este ejercicio tiene dos objetivos, pero los van a desarrollar principalmente, pero hago un spoiler pequeño. Esto se trata de un desarrollo de un position paper, es decir, de qué manera planteamos una tesis de análisis y cómo de manera sistemática y una revisión seria del estado del arte que evoca ese problema puede sustentar la posibilidad de un programa de investigación que fundamente o robustezca aquella tesis. ¿Cuál es la tesis que planteamos? Bueno, hablando de juventudes y el trabajo en el régimen algorítmico, en la economía digital, queremos saber qué es ser joven trabajador para plataformas digitales. Pero más increíble aún, ¿qué es ser joven trabajador bajo regímenes de trabajo algoritmizado? Aquí ya escapamos de la categoría de repartidor, repartidora, sino de microtasker, de profesor universitario que tenemos que subir un montón de informes y la plataforma y los puntos, ser un cajero o cajera del Oxxo que inicia sesión, un vendedor en una tienda de supermercado o cualquier tipo de ocupación en la cual, o microtasking o programador o programadora, en los cuales los regímenes algorítmicos organizan, controlan y constituyen cierto tipo de subjetividades. ¿Qué es ser joven y escapar de la categoría demográfica o sociodemográfica de que es joven porque está entre los 18 y los 35 años? Bueno, ya podemos hablar de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la idea es de qué manera podemos justificar también empíricamente este problema. El principal es que las plataformas o los empleos digitalizados se están volviendo un espacio o un campo de inserción laboral cada vez más atractiva para las personas jóvenes, para las personas que se ingresan, se convierten como nueva población económicamente activa. Sabemos que no se genera la suficiente cantidad de empleos formales en el sentido tradicional que capten a la nueva población laboralmente activa. Por tanto, estos espacios de trabajo algoritmizado se vuelven ideales o una posibilidad o un recurso de escape, no lo sé, quédense a escuchar la presentación, ¿no? Entonces, eso nos lleva a algunas preguntas que problematizan el asunto. La primera de ellas es ¿por qué resulta relevante incorporar la condición juvenil para el análisis del trabajo digital? No, todos trabajamos de alguna manera, ¿no? Veía la canción, el aguardiente embriaga al campesino como al gobernador, todos trabajamos de alguna manera en sentido abstracto, ¿no? Pero ¿por qué hablar de la condición juvenil? ¿Qué es ser joven en este sentido? ¿No? Y entonces queremos explorar con esta revisión bibliográfica cómo es que el cambio del régimen del trabajo, ¿no? Estos aspectos de la algoritmización, afecten las juventudes en ámbitos muy específicos, como la flexibilización, la inestabilidad y la redefinición de los sentidos del trabajo. ¿Qué es ser joven trabajador hoy en día o trabajadora? A mis estudiantes siempre les pongo el ejemplo de esta estampa mental. Imagínense a un obrero o una obrera hoy en día. Y siempre lo imaginan con el casco, las botas y el overol. Pero cuando uno busca y se va al campo a revisar las juventudes obreras, traer una camisa de Pokémon y después va a entrar a la maquila, ¿no? Y entonces vemos que hay que redefinir cómo es el sentido del trabajo de ser joven. Entonces, ese sería como el problema que nos guía a continuación. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Triana Carrillo. Yo soy estudiante de doctorado del cuarto semestre en el CIESAS. Trabajo temas de economía digital y trabajo. Y bueno, pues agradezco mucho el espacio. Yo soy nueva en el grupo de estudio.
Y bueno, les hablaré sobre nuestro objetivo general y un poco de la metodología. El objetivo de nuestro trabajo pues es explorar y situar la bibliografía académica existente sobre el trabajo juvenil en entornos digitales, con el propósito de identificar las principales corrientes, enfoques teóricos y bases analíticos con los que se han configurado pues este campo de estudio. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, hablando de términos metodológicos, bueno, la metodología que empleamos para este trabajo pues se inscribe dentro de un enfoque cualitativo, documental y comparativo, orientado pues a la revisión de los distintos textos y pues obviamente que conceptualizan o representan la categoría de juventud en el trabajo digital. Y bueno, para ello, en un primer lugar, realizamos pues una búsqueda de bibliografía en bases en repositorios especializados. Utilizamos también ResearchRabbit, pero también el buscador de Google. Y bueno, este nos llevó a ReadyLeak, Cielo, Dialnet y algunos otros repositorios universitarios. También utilizamos palabras clave en los buscadores, palabras tanto en español como en inglés, que pues nos permitieron rastrear estos ejes de análisis. Las palabras clave que utilizamos fueron juventud, trabajo freelance, economía de plataformas, precariedad, autonomía, libertad, subjetividad, digital labor y trabajo cognitivo. Y bueno, en un primer momento lo que consideramos pues fue un gran acervo de 213 obras publicadas. Estas obras fueron publicadas entre el 2015 y el 2025, pertenecientes a las ciencias sociales y con un abordaje teórico o empírico sobre el trabajo digital y cuyo sujeto predominante pues hayan sido jóvenes, se conceptualice o no. Excluimos textos puramente técnicos y, bueno, ante todo seleccionamos un corpus de 28 textos del 2015 al 2025 de distintos contextos geográficos. Muchos de ellos provienen de países europeos, asiáticos y latinoamericanos, específicamente España, Reino Unido, Grecia, Ucrania, Argentina, Brasil, México, China, Turquía y uno ruso, conformando pues, un corpus transnacional donde predomina, pues, bueno, notamos que predomina una producción euro-latinoamericana con aportes importantes y emergentes desde América del Sur, específicamente un fuerte dominio argentino. Y bueno, el procedimiento metodológico siguió 3 momentos articulados. El primero que les comento, que se realizó la recolección, la clasificamos en fichas analíticas con 10 apartados identificados por ChatGPT, que fueron referencia, contexto, problema, concepción de la juventud, enfoque teórico, dimensiones observables, metodología, tensiones, aportes y limitaciones. Y bueno, esta fase permitió identificar pues la arquitectura conceptual de cada obra y su modo particular de presentar, definir o problematizar la juventud dentro de estas investigaciones. Y bueno, utilizamos rápidamente pues la referencia para ubicar los textos en su contexto, obviamente el tiempo, el lugar, el campo disciplinar, etcétera, etcétera. Segundo, clarificamos cuál era el tipo del texto. Fueron tesinas, artículos y tesis. En un tercero, el objetivo y su problema de investigación, con lo que se reconstruyó pues el horizonte explicativo y las hipótesis que orientaron su análisis. Y el tercero, pues la concepción de juventud, ya sea como tramo etario, como posición relacional en la estructura, etcétera, etcétera. Un cuarto lugar, que fueron los enfoques teóricos y los autores, puntualizando cuáles fueron los marcos que organizaron sus miradas. Un quinto elemento, las dimensiones observables. Decimos que pues traducimos los conceptos generales en aspectos concretos de su análisis y en cada caso pues estos observables fueron los indicadores empíricos. En un sexto lugar, ¿cuál fue la metodología que utilizaron los autores? Tipo de investigación, técnicas de recolección de datos, criterios de muestreo y la relación que hicieron entre la teoría y los datos. En un séptimo lugar observamos las tensiones, señalamos algunos pares oposicionales que encontramos. En un octavo lugar, cuál fue el aporte teórico-metodológico de las lecturas. Identificamos qué innovación conceptual u analítica ofrece el texto. El noveno, la valoración analítica, sintetizamos el balance crítico respecto de su consistencia teórica, pertinencia empírica y sus aportes al campo. Y en un décimo lugar, cuáles fueron sus limitaciones, cuáles fueron sus sesgos, cuáles fueron sus vacíos en general.
Y bueno, puedo mencionar que principalmente pues encontramos que las juventudes son tratadas como un segmento poblacional con una posición generacional vinculada a esta idea que ya se trató anteriormente de pues que son nativos digitales y por tanto dominan las plataformas y por tanto por eso están metidos en este tipo de trabajo. Muchos trabajos no tematizan explícitamente la categoría de juventud, aunque sí abordan formas de enfoque, bueno, que caracterizamos como enfoque juvenil, donde se perciben pues atributos asociados a este, tales como la movilidad, la hiperconectividad, la adaptabilidad, entre otros. Y bueno, José les va a hablar de las corrientes identificadas. Gracias. Bueno, pues a la siguiente. Quisiera aquí reconocer mucho un trabajo que realizó la profesora Rosana Reguillo cuando planteó el problema del fenómeno de Huntington, ¿no? En el sentido de la construcción del conocimiento en un campo disciplinar. ¿Qué se refiere al fenómeno Huntington? Generalmente es cuando la producción teórica o la dominación de cierto corpus o narrativa analítica en un campo disciplinar está caracterizado por ser en idioma anglosajón o de países periféricos, de universidades centrales y principalmente escrito por hombres, ¿no? Eso es lo que encontramos básicamente en general, una lectura general del texto, si podemos hacer justicia a esta reflexión, ¿no? Pero en general, con esta revisión sistemática, como si vieron la tabla anterior, básicamente es el prompt que trabajamos a partir de la problematización que establecimos al inicio de esta intervención. En eso podemos sintetizar 4 corrientes o grandes corrientes interpretativas de cómo las juventudes viven el trabajo digital, ¿no? Los voy a pasar muy rápido porque quisiéramos discutir otros aspectos. 4. Regímenes sociotécnicos y mando algorítmico. Es decir, cómo la onda, podemos decir, cómo la organización del proceso de trabajo, dado por lo digital, con esta onda de los trabajos cool, los cool jobs, ¿no? Lo que tiene que ver con la emancipación juvenil, porque trabajo para una plataforma puede volverse como algo atractivo y que atrapa a las juventudes. Es decir, no sé si les ha llegado este mensaje de gana dinero con 3 sencillas aplicaciones, quizás sea más poderoso para los jóvenes que para personas ya mayores, ¿no? También cómo el tiempo social juvenil se vuelve un aspecto de negociación con el trabajo. Gana cuanto quieres, trabaja cuanto quieras. Y eso los lleva a articular tiempos sociales específicos. La escuela, ¿no? Algún tipo de actividades, algún oficio, un hobby, ¿no? Esto lleva a la idea de la autonomía negociada como una clave analítica principal de cómo las juventudes son captadas por estos regímenes sociotécnicos. Pues a la siguiente. Por cierto, todas las imágenes fueron hechas con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, no hay problemas de copyright aquí. Bueno, y entonces, otra corriente es sobre las subjetividades, identidades y mediaciones juveniles. ¿Cómo se vive y qué significa ser joven en un capitalismo digital? ¿No? Ya antes, no sé, la canción de nene, nene, ¿qué querías hacer? Presidente de la nación, ¿no? Y cosas por el estilo. No, ahora quiero ser TikToker, ¿no? O influencer del sueño, ¿no? Entonces, vemos que ciertos constitutivos identitarios ahí viene con una métrica del score. ¿Quién eres según cuántos seguidores tienes, cuántos likes? Bueno, quien me sigue en Instagram puede decir que yo he caído en ese sentido, ¿no? Pero que también está atravesado por los afectos, ¿no? Esta noción de tener ansiedad por la visibilidad, ¿no? O incluso el hostigamiento. Estamos trabajando en un texto sobre ello, ¿no? Y cómo la noción del trabajo cool a través del juego, esto lo presenté hace 2 años, el año pasado, como la gamificación, como una clave interpretativa, pero aquí ya está la versión más desarrollada, cómo la noción del videojuego o del juego establece este régimen y que también eso vuelve una clave para ser joven. No, porque estoy jugando, no estoy trabajando, y si haces lo que siempre has soñado, jamás trabajarás, ¿no? Esa frase que luego están en Facebook. Bueno, incluso también, ¿de qué manera ser una mujer joven o un hombre joven o una persona intersexual, queer o de la comunidad LGBT también representa una cuestión en cómo articula su proceso de trabajo, su inserción en el mercado y cómo experimentan la discriminación, la exclusión o formas específicas en las cuales está articulado su vivencia en el trabajo? Pasar a la siguiente, es que me tengo que apurar. Pero también pensemos en esta etapa que les platicaba respecto a, imaginen a un trabajador joven, obrero, en ese sentido. En la imagen que tienen a la derecha, es una mujer joven, ¿no? Trabajadora digital. Pero oye, estamos en Chimalhuacán con una bicicleta bajo el sol, con una cajita. Claro, pero todo su régimen de trabajo está organizado por la tablet o por el celular, porque va a entregar un paquete de Amazon a alguien que pidió y jaló todo el andamiaje algoritmizado de ese sentido, pero eso no
elimina el componente material o manual del trabajo, ¿no? Ser joven, obrero digital, ¿no? En ese sentido. Así se ve, podemos conceptualizarla así, ¿no? Y entonces vemos que la plataforma se vuelve una bisagra biográfica, aquí entrando en diálogo con las y los colegas sobre transiciones de la juventud a la adultez, ¿no? Cómo esto puede significar que por un tiempo estoy trabajando en esto, ¿no? Para financiar algo, o se puede volver un callejón, ¿no? Como cuando Homero dijo que iba a hacer siempre trabajar en los boliches, ¿no? Y jamás cambiaré, jamás, y se va quedando calvo, ¿no? Con el tiempo. Entonces, vemos que también implica una calificación específica de ser un joven trabajador digitalizado. Eso lleva a cierto tipo de aprendizajes, a un general intellect o una calificación específica, ¿no? Eso lleva a un portafolio juvenil, ¿no? Porque les podemos pagar menos, a menos que seas becario de Eugenio Derbez, ¿no? Entonces, pues dale a la siguiente. Ya en la última tendencia, no, perdón, la ciudadanía laboral y la acción colectiva. Pasar a la siguiente. Entonces hay 4 dimensiones transversales identificadas: la temporalidad, los datos y gobiernos algorítmicos, la interseccionalidad, que es muy importante, y las escalas, ¿no? Cómo pensar desde la experiencia, esta vivencia en lo micro se ve en lo macro. También los esquemas fueron hechos con inteligencia artificial. Bueno, las metodologías también fueron identificadas 4: cualitativas, centrales, una documentación analítica, cuantitativas y métodos emergentes que después podemos saber. ¿Puedes dar la siguiente? Y bueno, rápidamente, ¿cuáles fueron los problemas que encontramos? Bueno, en un primer lugar, pues encontramos conceptos difusos, tanto de juventud como plataformización. Se usa con sentidos variables sin tipologías operativas claras. En un segundo lugar, pues hay un sesgo, bueno, esto es muy importante, hay un sesgo de cobertura con principal foco en los trabajos de delivery urbano, metropolitano y conductores de aplicaciones. Y hay muy poca atención a otros subsectores y territorios no centrales como youtubers, emprendedores, microtaskings, freelancers, trabajadores en telemarketing haciendo home office. Y bueno, nos preguntamos a qué se debe esta dominancia, ¿no? Puede ser quizá por la facilidad empírica, quizá porque son trabajos más visibles en la calle, no lo sabemos, lo dejamos a discusión. Pero pues sí es importante tomar en cuenta estos trabajos, aunque pues no es la totalidad de los jóvenes que se ocupan al trabajo digital. En un tercer lugar, pues encontramos que existe poca longitudinalidad, predominan cortes transversales. Igualmente observamos una comparabilidad limitada en cuestiones identitarias. Por ejemplo, encontramos una densidad cualitativa sin marcos comparativos entre subsectores. O sea, por ejemplo, encontramos trabajos de conductores de Uber, pero no encontramos, digamos, la contraparte, por ejemplo, con los taxistas o con los repartidores de comidas que ya existían mucho antes de las aplicaciones. Hay cuestiones de género e interseccionalidad con métricas débiles y también encontramos que hay muy poca evaluación sobre la acción colectiva. Sí se documentan repertorios, pero solamente en algunos casos. Bueno, ya última, ya, conclusiones. Conclusiones. Solo es una invitación, por ejemplo, a no echar en saco roto lo que se ha trabajado en el grupo de culturas juveniles. Se ha planteado sobre el desarrollo del enfoque metodológico de lo on-life como una posibilidad, ¿no? En la cual, entonces, este position paper es una invitación a robustecer los estudios desde este enfoque para entender el problema de la articulación entre juventud y trabajo digital. Gracias. Está bien. Yo tan emocionada que estoy con mis tarjetones y nadie los respeta. O sea, bueno, muchísimas gracias. Yo creo que nos quedamos con cosas muy interesantes, ¿no? O sea, a mí me parece, y ya lo hablaremos un poco también más en la plenaria, la importancia de cómo ahora estamos entendiendo la juventud y las juventudes desde una condición juvenil. Creo que ha sido tan poderoso esta categoría de condición juvenil y cómo se interrelaciona con todas las temáticas y los bloques que se han llevado a cabo acá con las discusiones, y cómo esto nos permite como entender las realidades y los procesos de transformación. Yo me quedo mucho con la pregunta que Cristian hacía de cómo podemos pensar ahora no solo el activismo, sino la vida, ¿no? Sin las redes digitales o con las redes digitales, y cómo todos estamos aquí con el celular, con la computadora, ¿no? Es parte fundamental de nuestra existencia. Somos como, bueno, y ahora que decía
Cerón, esto lo hizo la inteligencia artificial, yo me sentía como película de ficción, ¿no? O sea, cada vez más cerca. Entonces, bueno, pues abramos un poco el diálogo, tenemos el tiempo corto, entonces les pediría que fueran súper concretos con sus comentarios, no hagamos ponencias, ya las escuchamos, ¿no? Preguntas específicas o algún comentario específico, entonces 2 o 3. 1, 2, 3. Qué bueno. Bueno, yo tengo al respecto de la primera presentación de Eric y Jacqueline, una consulta muy concreta. ¿Son estudiantes o son jóvenes? No, así rápido, telegrama. Y lo otro, me llama mucho la atención que sorprenda, o que siga sorprendiendo, ¿no? Que evidentemente la investigación sobre tecnología, evidentemente nos explotó en la cara de la pandemia para acá, ¿no? O sea, de antes escribíamos muy poco al respecto, ¿no? Entonces, este es un estado del arte, además, súper actual porque es súper novedoso, ¿no? Todo lo que nos está atravesando justo a partir de la pandemia que ustedes mismos han acotado en términos de fechas. Hay mucho que pensar, sobre todo el tema de seguir, ¿no? Este sesgo que muchos de ustedes ya asumen en sus propias conclusiones, de seguir asumiendo que tecnología es igual a jóvenes, ¿no? Me parece que esa es una de las conclusiones más evidentes o los sesgos más claros que tendremos que colocar, irnos directamente a Happy introducción, pon ahí en tus notitas, en la introducción tiene que ir que, ¿no? Uno de los sesgos más claros para este grupo de investigación es que las investigaciones se están asumiendo y luego entonces no se construye el sujeto joven en las investigaciones. O bueno, por lo menos eso entendí. Ya, punto. 2, ok, perfecto. No, yo viendo las presentaciones y lo que vimos ayer, me quedé pensando en lo necesario que te sería introducir el tema que han planteado varias personas, que hay una guía para el uso y reporte de la inteligencia artificial cuando se hace producción académica. Entonces, hoy, más que ayer, quedó evidente el uso de estas tecnologías para lo que es la recolección, el procesamiento de la información, y Penabet Camacho tiene toda una guía que la introdujo la Tindex. Ese documento tuvo tanta importancia que la Tindex lo introdujo para que todas las revistas que se publiquen eso utilicen esta guía para que puedan ser utilizados. Entonces, les voy a compartir el documento, que me parece muy oportuno, y que en nuestros trabajos haya un tema de cómo se incorpora en la parte de materiales y métodos o metodología este aspecto de cómo reportar, cuándo reportar y cómo se debe reportar el uso de la IA, que no solamente es un tema de citas, sino que hay todo un tema, una estrategia metodológica para hacer un reporte propiamente para hacer esto. Esa es la primera observación. Lo otro es que tratando de hacer como una síntesis de lo de ayer y hoy, hay varios temas que están presentes y carencias en los trabajos. Por ejemplo, 2 carencias muy importantes es el tema de lo longitudinal y el tema de que son estudios no multimodales, que son localizados solo en un país, el tema de lo interseccional, entre otros. Entonces, este tipo de temas que quedaría perfecto para el tema de las consideraciones finales de los textos y como grupos de trabajos pensando en qué es lo que estos vacíos identificados que tenemos y lo más común que es, apuntaba ahora Mónica, sobre nuestros trabajos. Gracias. 3. Hola, felicidades a todos los equipos por este gran avance y trabajo. Voy a ser muy puntual, creo que hay puntos muy interesantes, pero siento que todos los autores más o menos que manejaron, o más bien es como una duda sobre si estas revisiones, estos autores, si de alguna manera han planteado la IA y la juventud. De alguna manera, los estudios tendrían que ser prospectivos y ese tal vez es
un punto complejo que les tocó de alguna manera abordar sobre esta ola de la IA que está presente, y entonces yo llevo 10 años investigando un tema y nunca lo mencioné. Entonces, a mí me da mucha curiosidad si de alguna manera los autores que ustedes revisaron, autoras y autores, si de alguna manera ya lo tenían visto o si fue una problemática, una situación que se les escapó, que se diluyó. Me encantaría saber un poco su punto de vista al respecto y cómo ahora la IA pues, puede ser tal vez una nueva temática, ¿no? No sé si justo en lo digital o si va a abrirse en un nuevo campo, ¿no? Gracias. Happy. 4. Gracias. Se juntaron los autoritarias. A mí me surgen un montón de cosas de las sesiones anteriores y la de hoy. Primero, algo que me quedó dando vueltas en la sesión, en la de música. El estudio, que en algún momento fue un tema muy importante en las cuestiones de comunicación, el estudio de los públicos, ¿no? Que me parece que es un asunto que ahora vuelve también en esto de lo tecnológico, porque, a ver, dar un like es ser participativo de una comunidad, ¿no? Entonces, ahí más bien yo creo que había que diferenciar quienes están interactuando, generando, como dicen ahora, generando conocimiento o acción, a estar dando likes a todo lo que me parece, ¿no? Me parece que, y ahí se abre una puerta para estudiar el asunto de los públicos, ¿no? Que me parece un tema, y también en lo de música, me parece que se ha ido mucho por las comunidades y eso me parece una parte importante. Después, es cierto, el tema de lo juvenil como concepto me parece que está perdido, ya no hay discusión sobre eso. La duda sobre, antes de entrar aquí le decía yo, que yo sigo dudando del algoritmo, ¿no? Entonces, el ChatGPT, cuando le pido que me haga una síntesis de un artículo, no le creo, ¿no? Y entonces acabo leyendo el artículo para ver, comprobar, a ver si me está diciendo la verdad, ¿no? Y me parece que aquí se comprueba mucho, ¿no? Que digamos, el tema de los algoritmos engaña, y me parece que ahí hay un trabajo todavía que hacer, mucha de análisis y discusión en torno a lo que nos está arrojando precisamente una propia arquitectura que parece que todavía no logra concretarse adecuadamente en torno a lo que en verdad se está plasmado, ¿no? El otro asunto es el reino de lo cualitativo, que me parece que estamos ante un asunto, o sea, hemos perdido los estudios cuantitativos, ¿no? Algo se mencionó ahora aquí, pero me parece que, claro, son más caros, son más complejos en cierto sentido, pero me parece que estamos trabajando solamente sobre lo cualitativo y me parece que es un asunto que habría que prestarle atención. Y finalmente, pues la posibilidad ahora de hacer estados del arte. Me parece que se abren tantas posibilidades, o sea, revisar 500 artículos, pues nadie lo puede hacer, ¿no? Entonces acabamos haciendo artículos del arte intencionados, ¿no? O intencionales, ¿no? Más o menos lo que pensamos, creemos, y entonces que el tema del estado del arte también se ha complejizado de una manera particular, ¿no? Ya. Bueno, si quieren decir algo, 1 minuto cada quien.
Sí, no, pues para que cerremos. Yo creo que en la plenaria vamos a poder seguir teniendo como una discusión sobre todo esto. Entonces, como también cosas muy puntuales, les pediría, por favor. Bueno, quiero comentar algo rápidamente. Bueno, me pareció muy interesante lo del asunto de los públicos en ese sentido. Viéndolo más en nuestro tema, pues pensar un poco también en el asunto de los clientes, que no se ha tratado, no se habla, ¿no? ¿Quiénes son los clientes? ¿Quiénes contratan trabajo freelance? ¿Quiénes son los usuarios de las plataformas Uber, de todas las plataformas laborales? Y sobre el uso de la inteligencia artificial en los estudios, bueno, encontramos quizá en nuestra revisión del estado del arte algún uso de la IA para la búsqueda laboral, también para la construcción de CVs. Hay estudios sobre ello. También uso de IA, pues como en su práctica laboral cotidiana, ¿no? Como ellos utilizan la IA, pero hasta ahí. Entonces yo creo que, pues sí, o sea, creo que está explotando ahorita bastante la IA, entonces creo que se van a venir muchos otros estudios sobre ello. Bien, seré telegráfico. Sobre la inteligencia artificial, considero que también podemos sesgarla nosotros a partir de indicarle, a partir del prompt, cuáles son nuestros intereses y regañarla, no con mayúsculas, pero se puede regañar o pedir que se intencionalice. Tenemos que reconocer como investigadoras e investigadores que también tenemos compromisos políticos y posicionamientos, ¿no? Yo, mi agenda política también está ahí, mi orientación en cómo investigo, cómo planteamos los proyectos, ¿no? En ese sentido, podemos discutir desde ahí y reconocerlo. Eso llevaría también a reaccionar a la guía declaratoria. Sería bueno hacer una reflexión, ¿no?, colectiva sobre el uso de la inteligencia artificial como asistente, ¿no?, para la investigación. Aclaro ahí, asistente, no como sustituto, ¿no? Entonces, eso me lleva también al sentido que planteabas con mucha curiosidad sobre el predominio de lo cualitativo sobre lo cuantitativo. También creo que responde a la necesidad de semantizar los escenarios empíricos de observación. ¿Por qué? Enrique platicaba mucho sobre X como un escenario de análisis del movimiento político, pero cuando uno revisa, por ejemplo, poblacionalmente, tiene más usuarios Roblox y más movimiento que X. Para mí se me dio un escenario empírico de reflexión política. Por ejemplo, ahí se reproducen batallas narco, terapias y cosas por el estilo, en lo cual las juventudes están volcando como una forma de expresión del yo. Eso nos llevaría a pensar, bueno, podemos quizás hacer un estudio cuantitativo más fácilmente que la versión clásica, ¿no? Yo invitaría a pensar cómo podríamos hacer ese cambio, ¿no? Entonces, más que nada eso, yo reaccionaría. Ok. Bueno, respecto a la pregunta que hacía Mónica sobre si son juventudes o son estudiantes, esa es una de las críticas que exponemos en el trabajo, porque se siguen utilizando de manera equivalente, como si no pudiera existir adultos universitarios o adultos mayores universitarios. Yo creo que dentro de las cosas que rescatamos frente a ese uso arbitrario de las dos categorías conceptuales, es que ahora ya se está hablando por lo menos de otros actores juveniles. Por ejemplo, en la pandemia, durante la pandemia encontramos estudios que ya hablan de jóvenes indígenas universitarios o jóvenes, también cuando ya se empiezan a hablar de cuestiones de salud mental o socioemocionales, ya se empieza a hablar de jóvenes discapacitados o discapacitadas universitarios. Entonces, quizás sí sigue siendo el reto y que rompería todo el edificio educativo tecnológico que las y los investigadores hicieran estudios sobre jóvenes relacionados con la educación, pero que no sean sus estudiantes. Esa barrera no se ha logrado romper, pero están apareciendo ya otros actores juveniles en las discusiones, y creo que eso también es rescatable. Sí, muchas gracias, Eric. Solo para complementar, y que me parece un dato que puede ser relevante en algún sentido, es que justo hicimos una delimitación y nuestra línea se llama Juventudes, Educación Superior y Cultura Digital. En este sentido, si hacemos una revisión únicamente de estudiantes de licenciatura, precisamente un poco para buscar esta idea de quiénes son o qué poblaciones son a las que se refieren en este tipo de estudios. Y una cosa interesante, por ejemplo, que ahorita yo lo vinculaba con el tema de las redes sociales, es que cuando se habla de estudiantes durante la pandemia, por ejemplo, con el uso de redes sociales, pero un uso educativo,
los hallazgos y los resultados de algunos de estos estudios es que pues, a los estudiantes no les gusta que las redes sociales tengan un uso educativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es interesante porque finalmente tiene que ver con que tal vez otras generaciones de sus docentes pensamos que puede ser una forma, pero los estudiantes dicen, pues no necesariamente es lo que queremos, ¿no? Eso es solo como un tema que en algunos estudios salió y justo referido a que pues sí son poblaciones jóvenes que finalmente, independientemente de su edad, pues sí tienen una aceptación por las redes, pero no necesariamente por el uso educativo de ellas, ¿no? Gracias. Bueno, yo creo que sí, para la plenaria tenemos que hablar de este nuevo término, concepto de condición juvenil, ¿no? O sea, qué tan pertinente es. Así como hay un proceso de digitalización de nuestras vidas, también en lo social veo como un proceso de juvenilización, que no necesariamente implica que estén actores jóvenes involucrados. El trabajo es un ejemplo y eso lo tenemos que discutir. Lo que decía Tony, ¿no? Eso también es algo que tenemos que integrar, ¿no? No solo el reporte de IA, la declaratoria de uso, ahí la de Colima tiene varios temas, ¿no? En el apartado metodológico creo que es importante ponerlo, habrá que, y sería algo tal vez novedoso en el caso de la publicación que se logre de esto. Daniel decía o preguntaba sobre el estudio de la IA, pero yo me diría que en lo general no hay estudios prospectivos, ¿no? Un poco en el sentido del paradigma científico de Kuhn. Estamos como, no hay rupturas evidentes, al menos en esto que revisamos, rupturas evidentes sobre estos paradigmas, ¿no? Y tiene que ver también con algo que hemos discutido al interior del grupo, que para nosotros es como muy evidente, pero que en la literatura no lo vemos. Cuando hablamos de redes y cuando hablamos de plataformas, no solo en el término, sino, y se vincula con lo que dice Happy sobre las comunidades, ¿no? O sea, una cosa es que haya una red y que sea potenciada por una plataforma sociodigital como Instagram o como Facebook, pero otra cuestión es la dinámica de esas personas que son la red. O sea, cómo comparten, cómo colaboran, qué capital simbólico, cultural generan, ¿no? Y eso cómo pues se potencia a partir de las tecnologías. Y a veces estamos en una plataforma, interactuamos, generamos conexiones o conectividad, pero eso no necesariamente se traduce en estar dentro de una comunidad y que esa comunidad logre o haga cosas, ¿no? Eso creo que también es algo que tenemos que discutir. Bueno, muchas gracias. Me parece muy interesante como esta última ronda que va a generar un puente, ¿no? Ay, Enrique, se me olvidaste. Es que estás muy lejos. Es que estás muy lejos, entonces fue como, bueno, ya bye. No, adelante, Enrique. Un minuto. Está bien. Sí. Dos cosas. Uno, con respecto a lo que decía Happy acerca de la predominancia de los estudios cualitativos. Yo creo que en el marco del análisis de las plataformas sociodigitales, los estudios cuantitativos se han complicado por dos cosas. Uno, como bien señalas, el costo, ¿no? Ahora es, vaya, si uno quiere acceder a un software, digamos, que haga scrapping de Twitter, de lo que sea, son muy caros, ¿no? Son tremendamente caros. Vaya, en alguna medida solo ciertas instituciones pueden permitirse pagar esas licencias. Y otro aspecto que abona como a que cada vez haya, creo, menos estudios de corte cuantitativo refiere a la complejidad, porque ahora no solo necesitas, digamos, de un sociólogo, de un antropólogo desde el cual se mire y se construye el diseño de investigación, sino necesitas también un programador que haga justamente este entramado de software o el diseño de software para capturar ciertos resultados. Entonces necesitas forzosamente para el análisis de redes sociales un equipo interdisciplinario, lo cual aparte de costoso es sumamente complicado trabajar, por ejemplo, con ingenieros en software, ¿no? Porque ellos dicen que somos no sé qué y nosotros decimos que son no sé qué, ¿no? Entonces viene una mayor complejidad justamente en términos de un diseño de investigación cuantitativo. Eso es por un lado. Con respecto al tema de las inteligencias artificiales, considero justamente que sí es necesario una discusión y una incorporación de cómo se ha trabajado, cómo se ha incorporado en los diferentes trabajos, en los diferentes grupos este asunto, pero me parece que la reflexión debe ir incluso más allá de la declaratoria, ¿no? O sea, cómo la inteligencia artificial, el diseño de la investigación
tiene implicaciones epistemológicas en el marco de la investigación, no solamente éticas, no solamente legales, ¿no? Porque me parece que en lo que coincidimos justamente, sobre todo en esta mesa, fue la utilización de ciertas inteligencias artificiales o para el diseño, o para el análisis, o para la búsqueda, ¿no? Y eso tiene sí o sí, creo yo, implicaciones. Entonces, sí, hay que incluirlo, pero parece que tiene que ser la puerta de entrada para una discusión muchísimo más amplia, porque un aspecto fundamental es que la inteligencia artificial está cambiando la forma en la que estamos haciendo investigación, ¿no? Entonces, me parece justamente que una discusión al respecto, por más pequeña que sea, en el marco de este proyecto macro, abonaría también muchísimo más. O sea, sería un plus de lo que supone ya de por sí el enorme trabajo que estamos haciendo. Perdón, Enrique, pero muchas gracias. Sí, yo creo que te estaba escuchando y yo decía, qué fuerte, porque en efecto, no solo es como la transformación de la vida cotidiana a partir de la inteligencia artificial, las redes y lo digital, sino también la manera en cómo producimos conocimiento, ¿no? Y en cómo, o sea, creo que es un debate y una discusión que no le podemos sacar la vuelta, y mucho menos en términos de cambios generacionales o intergeneracionales. Creo que tenemos la plataforma perfecta para la última parte de nuestro encuentro, que sería la plenaria y rutas de acción. Cerramos por ahora esta mesa, no sin antes pues tener en cuenta que estamos en un diálogo y que todo se interrelaciona con las redes. Entonces, pues nos vemos en unos 15 minutos para comenzar justo, y tendríamos la plenaria y rutas de acción. Vayan al baño, tomen agua, cafecito.